Muy buenos días amigos de Mundo Android Manía, soy Daniel Romero y mientras dejo en la pizarra de saludos para mis suscriptores, les puedo decir que el top de juegos de este mes de septiembre va a estar excelente. Vamos a tener juegos de acción, juegos de disparo, juegos de estrategia, de habilidad y muchos otros más. Así es que si no quieres perderte este top, no te muevas de este video. Bueno, y nuestro juego estrella es Dungeon Hunter 5, es la quinta entrega de este excelente juego que muchos de ustedes ya conocerán. Este juego ocupa 940 megas y ya requiere un poco más de recursos. Este juego trae unos gráficos excelentes y es un juego donde debemos ir luchando, adentrándonos a lo largo de 69 misiones donde debemos ir cazando monstruos y villanos. En este juego vamos a estar inmersos en variedad de entornos donde debemos ir enfrentando a todos nuestros enemigos. Este juego también nos permitirá juntarnos hasta con 3 jugadores para luchar mano a mano en modo cooperativo. Bueno, y a medida que vayamos avanzando en este juego e ir ganando dinero, pues podremos ir actualizando nuestra armadura y todas las armas de toda la época medieval que nos irán haciendo más poderoso. Este juego sin duda es un éxito y muchos de ustedes ya lo habrán jugado, pues esta es la quinta entrega de este juego. Excelente. Bueno, nuestro siguiente juego se llama Flying Larva o Larva Voladora y es un juego muy sencillo donde simplemente por medio de toques encarnaremos la vida de un gusano que debemos ir subiendo de piso en piso, consumiendo la mayor comida que podamos, que son embutidos, y recogiendo la mayor cantidad de monedas. Esto obviamente evitando todos los obstáculos que encontraremos en el camino, cuya misión es evitar que subamos y matarnos. Entonces a medida que vayamos subiendo pisos iremos subiendo de nivel. Es un juego muy simple, solamente pesa 69 megas y creo que no consume nada de recursos. Es apto para teléfonos gama baja. Este juego sin duda será muy adictivo. Bueno, el siguiente juego se llama Hyperforce Space Shooting. Es un juego donde debemos recorrer la galaxia a través de nuestra nave y debemos enfrentarnos a escuadrones de naves. Es un juego al estilo de Galaga, un juego arcade, obviamente con gráficos mucho mejores. Este juego ocupa 75 megas y nos permitirá adentrarnos en una aventura en la que debemos enfrentar a estas naves. Y simplemente con el dedo debemos mover la nave disparando y evitando que ésta sea atacada por las naves enemigas. De vez en cuando nos estaremos encontrando con una nave mucho más poderosa y más grande a la que debemos derrotar, evitando también su arsenal. Este juego es, a medida que lo vamos a ir avanzando, se va tornando más adictivo. Hyperforce Space Shooting. Nuestro siguiente juego se llama Jetpack Joyride. Es un juego donde nuestro personaje robará un propulsor y tendrá que ir esquivando todos los campos magnéticos que encontramos, que son los obstáculos de este juego. En este juego la finalidad es recoger la mayor cantidad de monedas que encontraremos en nuestro recorrido, y también tendremos la posibilidad de vez en cuando encontrar una armadura, la cual nos permitirá avanzar por un buen rato sin que los campos magnéticos nos afecten. Este juego solamente ocupa 85 megas y se torna muy adictivo. Tiene unos gráficos excelentes y no consume tanto recurso, por lo que son juegos que pueden ser instalados en teléfonos con bajos recursos y va a correr sin ningún problema.
Bueno, y en este juego, a medida que recojamos monedas, podremos ir actualizando nuestro propulsor por uno mucho más poderoso, y podremos ir adquiriendo también muchas más cosas como armaduras que nos permitirán avanzar sin ningún problema. También en este juego podremos encarnar al personaje de Volver al Futuro y subirnos en un DeLorean para atravesar estos campos magnéticos. Bueno, y el siguiente juego se llama League of War Mercenarios. Es un juego donde debemos construir un ejército de mercenarios e ir luchando para abrirnos paso por los diferentes obstáculos y diferentes enemigos que encontramos. Este es un juego con unos buenos gráficos en 3D y solamente ocupa 78 megas. Esto lo hace apto para teléfonos con poco almacenamiento interno. Como les decía, en este juego nos vamos a ir adentrando en un campo de batalla donde no debemos maniobrar para disparar ni nada de eso. Simplemente debemos ir oprimiendo lo que queremos ir desplegando. Tenemos tanques con armamento, con cañones, tenemos carros de batalla, tenemos soldados y diferentes armas. Entonces simplemente debemos ir oprimiendo lo que queremos que vaya entrando en combate, obviamente sin perder muchas vidas y sin perder mucho armamento para poder afrontar las siguientes misiones. Este juego me parece que se torna adictivo a medida que lo vamos jugando. Bueno, nuestro siguiente juego se llama Perchance. Es un juego puzzle de habilidad con 60 niveles donde podemos ejercitar nuestra mente. Es un juego que consiste en llevar unas pequeñas esferas hacia unos orificios por medio de aletas, ventiladores, antigravitatorios y muchos más artilugios que por medio de nuestra habilidad debemos completar cada nivel. Este juego sin duda pondrá a prueba nuestras habilidades. Es un juego que inicialmente puede parecer simple y aburrido, pero a medida que vamos avanzando se va volviendo un poco más adictivo por la complejidad de sus niveles. Este juego ocupa 85 megas, no es mucho para la calidad de sus gráficos. Y bien amigos, si este video te ha parecido útil, si te ha gustado este top de juegos, no olvides suscribirte, regalarme un like y compartir este video. También si quieres hacerme alguna sugerencia para futuros top, no dudes en hacerlo.